Dice, soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, vamos, después de haber leído Santiago, quiero que miremos un video que es muy bueno y nos va a ayudar a tener una base para el tema del día de hoy. Sobre lo que es la tentación, y es algo muy interesante. Es algo muy interesante este video porque nos permite ver sobre lo que es la tentación, y vemos también cómo ese ratón, cuando es tentado por ese queso, él busca la manera de cómo conseguirlo y no toma en cuenta que allí hay una trampa que le puede hacer daño si se come ese queso. Y vemos cómo él busca un cerillo, un palito, y lo pone allí para poder empezar a disfrutar de ese queso, y a la final se le cae el palitito y él no se da cuenta y termina de comerse el queso, y muestran un pedacito de queso que quedó en la latica, y él ve eso y es como si hubiera visto, pues no, me tengo que comer hasta la última migaja. Y cuando él la coge y se la mete a la muestra de que la coge y se la va a comer, cierran el video y se escucha la que la trampa cerró. Entonces vemos cómo la tentación opera de esa manera también en la vida del ser humano. Este tema de hoy es muy importante porque eso nos va a permitir a nosotros como hijos de Dios aprender a tener un arma para aprender a identificar por qué somos tentados y aprender a renunciar a esa tentación cuando viene a nuestra vida. Entonces la palabra de Dios nos muestra algo muy importante, y es que cuando estábamos leyendo Santiago al inicio, Dios dice en su palabra que Él no tienta a nadie, porque Él no puede ser tentado, pero dice que cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia y de lo que hay en su corazón. Asimismo es que atrae la tentación a su vida, y eso es lo que vamos a aprender a identificar hoy. Cada persona es tentada por lo que tiene en su corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que la tentación mía no es la misma tentación de mi esposo, o no es la misma tentación del hermano Alberto, del hermano Mateo, del hermano
X, no es la misma. Entonces yo no puedo generalizar mi tentación como que es la única tentación del mundo. Lo que para mí es tentación, para otra persona puede ser algo como eso, no me parece algo malo. Realmente no me afecta a mi vida, pero para mí sí puede ser algo terrible y Satanás lo usa siempre como un arma sobre nuestra vida. Entonces vamos a la cartilla y dice introducción. Muchos creyentes se preguntan, si Cristo está en mí, ¿cómo es posible que sea tentado de esta manera? ¿Cómo puedo sentir lo que siento? Algunos parecen tener la idea de que debido a que Dios es bueno, no debería permitir que su pueblo sufra o sea tentado. Se olvidan que desde el momento de su nuevo nacimiento, esa nueva criatura que posee la naturaleza divina tiene enemigos propios que buscarán hacerle caer en el pecado. Significa esto que diariamente nos veremos enfrentados a tres enemigos que son la vieja naturaleza, o sea la carne, al mundo y su corrupción, y a Satanás, los cuales buscan engañar al Hijo de Dios con artimañas. ¿Qué es la tentación? Tentación es el impulso o deseo espontáneo o provocado de retornar a los caminos de las tinieblas. Es cuando el cristiano es incitado a hacer el mal. La palabra de Dios nos enseña algo muy importante para que usted apunte en su cuaderno, porque esta cita no está allí. Vamos a Jeremías 17 y Dios nos va a enseñar algo muy importante. Esto ya lo hemos visto en el tema del nivel 1, el pecado. Vuelvo y le repito, Jeremías 17, 9 nos habla de algo que sucede en el ser humano. Capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios dice en su palabra que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y dice que es y perverso el corazón del hombre. Y dice, ¿quién lo conocerá? Y en el versículo 10 dice lo siguiente. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces Dios nos dice en su palabra que todo corazón, en todo corazón hay engaño. Siempre el corazón es engañoso. Un ejemplo, hay veces que hay personas que tienen una mala actitud con alguien y alguien le dice, ay, a ti te cae mal esa persona, y la gente dice, no, a mí no me cae mal. Entonces le dice uno, pero es que tu actitud demuestra que hay una mala actitud tuya hacia esa persona. Y dice, no. Y entonces esa persona se engaña a sí misma y no quiere aceptar que en ella hay un sentimiento de repudio hacia la persona que le están mencionando. Entonces por eso Dios dice que engañoso es el corazón y también es perverso. Quiere decir de que el corazón siempre tiende a lo malo, a pensar lo malo, por ejemplo, si una persona ve a alguien seria y puede que esa otra persona tenga un problema, uno dice, es que fulana de tal no me saludó hoy, a lo mejor estará sentida, y uno mismo se crea una película muchas veces cuando no es así. O a veces nos pasa que de pronto fulanito no nos saluda en la iglesia, puede ser que esa persona tenga algún problema o tenga alguna situación y su mente esté ida, y en ese momento pasó por el lado de nosotros y no nos saludó, pero entonces el corazón de una nos dice, mira, te ignoró, que es que hija de Dios, mira, y no te saludó y pasó por el lado tuyo, que estará pensando, no, es que a lo mejor ya se cree mucho porque la nombraron en tal grupo, y empieza a maquinarle el corazón a uno, y empieza uno a maquinar lo que no es, y eso es malo delante de Dios. Entonces por eso Dios nos dice en su palabra que engañoso es el corazón y perverso. Y dice que Él prueba, dice que aquí en Jeremías hay algo muy bueno, en el 10 que dice que Él escudriña la mente de quién, de nosotros. Él mira cada pensamiento que pasa por nuestra mente, y a veces nosotros no nos damos cuenta de que porque no vemos nuestros pensamientos reflejados en una pantalla, no quiere decir que no estén pasando delante de la presencia de Dios. Entonces a veces uno se da rienda suelta a la mente, pensando cosas malas, cosas que no debe pensar. A veces uno tiene una discusión, un ejemplo, algo sencillo con el esposo, y uno en la mente a veces se da rienda suelta con esa pequeña discusión, y uno sí, que mire, que me dijo, pero, y uno en la mente pues le hace de todo al esposo, y cuando cae en la realidad dice, uy, no, perdón, Señor, y sigue con su vida, pero uno se le olvida de que Dios mira los pensamientos y los escudriña.
¿Por qué uno piensa así? Porque a veces en el corazón está ese sentimiento, pero uno como no lo expresa, uno como no lo manifiesta, entonces uno cree que permitirse como digamos esa explosión en la mente de sentimientos, de deseos y incluso de culminaciones de muchas cosas que uno se permite en la mente, entonces uno ya como que tiene un tiempo de desahogo y quedó como libre de lo que sentía porque en su mente se dio ese ancho para hacerlo. Entonces Dios dice que Él escudriña en el 10 nuestra mente y dice que prueba nuestro corazón. Por eso es que vienen las pruebas. Porque muchas veces nosotros de labios honramos a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Muchas veces nosotros decimos, Dios, yo te amo con todo mi corazón. La pregunta es, cuando viene la prueba, ¿lo amamos igual? Dios, yo te amo con todo mi corazón. Cuando nos tratan mal, ¿seguimos amando a Dios igual? Dios, tú eres justo. ¿Seguro creemos que Dios es justo? O cuando nos pagan mal, o cuando nos roban, o cuando nos quitan algo que por derecho es nuestro, entonces nosotros seguimos diciendo que Dios es justo o lo sentimos ya injusto. Entonces por eso es que Dios muchas veces prueba nuestro corazón, porque Él sabe en realidad qué hay dentro de nosotros y Dios permite las pruebas para que nuestro corazón salga a flote lo que hay. Si en nuestro corazón hay un sentimiento de injusticia, Dios va a permitir pruebas en nuestra vida para que ese sentimiento salga a flote y saquemos a manifestar lo que realmente hay en nosotros. Nadie estando bien sale a relucir lo que hay en su corazón mal. Si yo estoy perfectamente en todas las áreas de mi vida, si yo estoy bien en la salud, bien en la economía, bien en mi matrimonio, bien con mis hijos, bien en la iglesia, en el trabajo, en el colegio, y yo ando en una vida de flores, pues yo voy a despedir alegrías y colores por todas partes. Pero cuando la vida empieza a tener tropezones, entonces ahí es donde empiezo yo a realmente probar mi corazón si está con Dios o no lo está. Muchas veces eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando recibían los milagros, el pueblo de Israel adoraba a Dios y lo exaltaba. Pero cuando el pueblo de Israel sentía hambre, entonces empezaban a decir, no, nos sacó de la tierra de Egipto a que muriéramos en el desierto. En Egipto comíamos pescado y aquí nos terminó comer pan a toda hora. Y a veces uno piensa eso, muchas veces la gente dice, no, es que a mí en el mundo me iba mejor. Yo en el mundo ganaba tan buena plata porque hacía mis chanchullos y yo me comía mi pavo, yo me comía mis cenas, unas delicias, mi vino, todo muy rico. Y ahora que estoy en el Señor y ando supuestamente correctamente, no paso del arroz con el huevo. Entonces en la prueba Dios permite que salga a relucir lo que hay en nuestro corazón. Él lo sabe, sí. Él sabe que hay en nuestro corazón. El que no sabe qué hay en el corazón es uno mismo. Uno dice muchas veces, yo nunca me apartaré del camino de Dios, pero cuando viene la prueba, cuando viene esa prueba tan grande a nuestra vida, entonces ahí realmente Dios dice, tú deseas labios que no te apartarías de mi camino, pero ahora que pasas esta prueba, te das cuenta tú de que tu fidelidad no es tan grande como decías serla. Entonces, por eso es que Dios dice que Él los prueba, Él prueba nuestro corazón. Santiago 1 del 14 al 15 nos dice, explica ¿cómo tiene lugar la tentación? Santiago emplea dos palabras que son importantes que entendamos para nuestra comprensión acerca de la tentación. La primera palabra significa concupiscencia. Dice la concupiscencia, ¿qué significa? Significa deseos vanos. ¿Qué quiere decir eso? Es el deseo desacerbado hacia algo. Eso es un deseo vano, un deseo desacerbado hacia algo. Entonces, toda persona, todo ser humano tiene concupiscencia en su corazón. Nadie puede decir que no tiene concupiscencia porque estaría mintiendo. Es como decirle a Dios mentiroso cuando uno dice que uno nunca ha pecado. La concupiscencia es ese deseo vano, ese deseo muy profundo que está en el corazón de querer hacer algo. A veces de querer tener algo o de querer llegar a hacer algo con su cuerpo, con su mente en general. Entonces voy a ponerle un ejemplo de lo que es concupiscencia. Hay gente que ha deseado en la vida tener aventuras con diferentes personas. Hay gente que, por ejemplo, está viendo una novela y hay mujeres que ven ese protagonista y dicen no, y piensan dentro de sí, uy, qué hombre tan simpático, qué hombre tan atractivo, y todas esas cosas es lo que se llama concupiscencia, igual que el hombre, cuando ve a mujeres
y digamos se deleita con ellas. Lo mismo también a veces como ese deseo de querer ser malo. A veces hay gente que no lo hace, pero admira a quienes son malos en realidad. Entonces, todas esas cosas es lo que nos trae a nosotros el significado de lo que es la concupiscencia. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta ese deseo que hay en nuestro corazón? Porque cuando la gente ignora lo que hay en su corazón en cuanto a la concupiscencia, eso trae como consecuencia de que la persona no sepa por qué parte va a venir la tentación. Satanás tienta esa concupiscencia en nuestro corazón. No es que él sepa lo que pensamos y sentimos porque él no tiene ese poder, pero él hace lo siguiente. Satanás manda un pensamiento, manda una idea a nuestra mente. Satanás espera ver qué hacemos nosotros con esa idea. Un ejemplo, si un hombre está viendo televisión y por equivocación, digamos, pasó y hundiéndole el botón al control pasó una canal de pornografía, pero entonces él la pasa a la siguiente para no ver eso. Satanás le manda un mensaje y le dice, uy, ¿por qué no devolvés y mirarás a ver? Entonces muchas veces la persona llega como que, ¿será que la devuelvo o no la devuelvo? Y empieza como a meditar el pensamiento que le llegó. Entonces Satanás se da cuenta de que no lo rechazó ni no lo reprendió. Eso da a entender de que él aceptó el pensamiento que le llegó. Eso quiere decir que en su corazón hay un deseo por esas cosas, la pornografía. Lo mismo pasa cuando uno le llega a la mente el deseo de robar, así no haya robado, y uno mal paqueado por ahí, entonces le dice Satanás en la mente, uno le dice, ¿por qué no te lo llevas si nadie se daría cuenta? Y entonces uno llega como que mira y mira, así bueno, yo me lo llevo y salgo, me vayas por acá, lo medito en mi mente, así no me lo llegue a llevar, así nunca haya robado, pero eso es una consecuencia de lo que viene ese pensamiento a mi mente. Entonces es muy importante la concupiscencia de mi corazón, porque así mismo va a venir mi tentación. ¿Usted quiere saber qué concupiscencia hay en su corazón? Simple, ¿cómo está siendo usted tentado? Si usted está siendo tentado por la pornografía, en su corazón hay deseos de concupiscencia sobre la pornografía. Si usted está siendo tentado por las drogas, en su corazón hay deseo de concupiscencia por las drogas. Si usted está siendo tentado por el lado del adulterio, en su corazón hay deseos de adulterar. Entonces, todo eso, cuando yo recibo la tentación, es porque en mi corazón esa concupiscencia tiene un deseo en tendencia hacia lo que Satanás me está enviando. Entonces, si yo recibo una tentación por una parte, es porque por ahí mi corazón, aunque yo no lo acepte, se está inclinando por esa tentación. Entonces, eso es muy bueno tenerlo en cuenta, porque cuando yo recibo una tentación en mi vida, yo inmediatamente tengo que identificar que yo tengo que trabajar en esa área de mi vida, porque si no me va a llevar a pecar Satanás allí. Entonces, si yo veo que me está tentando con un hombre, en mi caso que soy casada, y yo veo que como que estoy viendo un hermano muy bonito más de la cuenta, y yo como que deseo como que el hermano esté cerca, como contactarme con el hermano, entonces yo tengo que decir, uy, Dios mío, pasa algo en mi corazón de que hay un deseo de querer engañar a mi esposo, porque quizá mi esposo no cumple con las, digamos, expectativas que yo tenga. Entonces Satanás empezó a trabajarme allí y yo he aceptado ese pensamiento y estoy dando lugar a esa tentación. Entonces eso significa la concupiscencia, es un deseo oculto en nuestro corazón, que muchas veces uno sabe que está allí, pero trata como de negárselo a sí mismo. ¿Con qué objetivo? Pues para uno autoengañarse y engañar a Dios. Muchas veces uno quiere engañar a Dios hasta en la oración. Dios le pregunta, bueno, hijo, cuando uno va a la presencia de Dios, como lo vimos en el nivel 1, vamos a adorar a Dios, vamos a orar, vamos a confesar lo que hay en nosotros, y la palabra dice que si confesamos nuestro pecado, Jesucristo es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. Pero entonces uno a veces va a la presencia de Dios y Dios le dice a uno, bueno, estoy esperando que me digas qué es lo que estás en tu corazón, que es tan horrible que hay allí, pero no me lo confiesa. Y uno como que diciendo, no, Dios, todo está perfecto, todo está bien, yo te adoro, te exalto, pero Dios dice, en tu corazón hay algo que está mal, es un mal pensamiento, es un mal sentimiento, y uno como que, Dios, no, todo sigue perfecto en mi vida, y uno termina la oración y se va. Eso también ocurre con las personas. Por eso dice que el corazón es engañoso, porque muchas veces uno se autoengaña y no reconoce que hay una debilidad en el corazón que debe de ser tratada, de llevar un proceso de sanidad. Entonces, continuemos. En la cartilla, siguiente página, dice
volver a leer. ¿Qué significa deseos vanos de la carne? Refiriéndose a aquellos malos deseos que están listos para expresarse en una actividad corporal. Aquí es donde leemos Mateo 15, 19, anótelo allí, es una cita adicional. Mateo 15, versículo 19, que dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Aquí el Señor estaba explicando qué era lo que contaminaba al hombre, y lo que contaminaba lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. ¿Y qué sale de su corazón? Pues simplemente los malos pensamientos, los robos, los homicidios, todas esas cosas hace referencia a lo que es el corazón. Entonces, ¿qué vemos nosotros allí? Que del corazón nace todo lo malo. El corazón es el que se origina todos esos pensamientos. Por eso es lo que yo les trataba en el nivel 1, el tema del pecado. Una persona no puede decir que cayó en pecado, porque uno no cae. El pecado no es como un agujero que anda buscando a ver quién cae en él por sorpresa. Ay, el hermanito te cayó en pecado. No, uno no cae. Uno termina pecando porque en el corazón de uno nació ese pecado antes de llegarlo a hacerlo físicamente. Entonces, un adulterio nace en mi corazón primero, y luego cuando ya está gestado en mi corazón es que yo lo manifiesto. Un homicidio nace en mi corazón, y ya cuando está gestado, ahí es donde yo ya terminé pecando. Entonces es un término mal usado. La gente no cae en pecado, la gente termina pecando por lo que nació en su corazón y por lo que permitió que en su corazón se gestara. Dice, ¿estoy en pecado al ser tentado? Es una buena pregunta. Muchas personas confunden la tentación con el pecado, pero no son la misma cosa. Hay que entender que la tentación a pecar no significa que luego hay que pecar. Hay que entender que la tentación a pecar, no significa que luego hay que pecar. En vez de eso, la tentación implica un proceso hacia el pecado, pero la interrupción a ese proceso detiene la tentación. Santiago nos dice que es pecado solo cuando el deseo concibe al convertirse de una reacción a una decisión para buscar deliberadamente aquello que nos atrae. Pecado es cuando seguimos el deseo y decidimos participar en la actividad prohibida. Entonces, es muy importante nosotros entender algo. Recordemos que cada clase no está para juzgarnos, sino para autoevaluarnos y así poder empezar a corregir y empezar a transformar nuestra vida en este proceso que llamamos de discipulado. Entonces, ¿qué es el objetivo de la clase del día de hoy? Entender por qué yo soy tentado. Si en mi vida hay una tentación recurrente, yo tengo que entender que eso la detona un deseo que hay en mi corazón llamado concupiscencia. Si yo entiendo ese proceso, entonces yo puedo entender lo siguiente, que si yo aprendo a anular el proceso que usa Satanás para llevarme a pecar, yo estoy aprendiendo también a rechazar las artimañas de Satanás. Entonces, les voy a poner un ejemplo conmigo. Si yo tengo una debilidad, digamos, por ejemplo, la comida. A mí me gusta mucho la comida y me gustan mucho los dulces. Y para mí los dulces son una tentación a nivel 100%. Entonces, tanto que mi esposo me tiene que administrar los dulces porque llego al punto en el que no encuentro el límite de dejar de comer algo. Un ejemplo, si me ponen 5 mates de manjar blanco, me los como. Entonces, o me dan una bolsa de bananas, me las como. Eso ha sido una debilidad en mi vida, no conocer el límite en cuanto al dulce, porque como dulce y quiero más dulce y más dulce y más dulce y más dulce. Bueno, entonces eso ha traído repercusiones a mi salud de una manera terrible. Y he tenido que aprender a manejar
y a aprender a, digamos, a controlar ese deseo en cuanto al dulce. Entonces, digamos que muchos dicen, ay, pero hermana, ¿qué tentación va a tener ese dulce? Sí, pero cuando ya se está manifestando en azúcar, en hipoglicemia y ya te está trayendo problemas, digamos, físicos, entonces ya te das cuenta que eso está afectando tu salud y puede llegar a ser peligroso. Entonces, hay gente que se ha muerto por un coma diabético, entonces son cosas que realmente desencadenan en muerte si uno se pone a analizar eso. Entonces, ¿qué identifico yo? A veces ahí estoy por ahí sola y hay un paquete de bananas. Yo sé que si yo empiezo con una, voy a seguir con 2, con 3, con 4, con 5. ¿Qué hago muchas veces? Es quitar el paquete, regalarlo, dárselo a mi mamá, o mi esposo lo descubre y lo desaparece, pero no juego con él como el ratón con el queso, porque es difícil, digamos, terminar diciéndole no a eso. Entonces, yo identifico cuando, digamos, viene esa tentación de querer comer esas cosas que no puedo comer, y empieza como ese deseo de, míralo ahí, como a deleitarme. Si yo sucumbo al deseo, me termino comiendo lo que no me debo comer y acabo comiéndome el paquete entero de las 100 bananas. Entonces, ¿qué hago? Tengo que eliminar ese paquete. Entonces, ¿qué hago como tentación? Trato de no comprar bananas para evitar esa tentación en mi vida. Trato de, cuando hay los compartires, repartir las bananas al final que me quedan. Entonces yo se las reparto a una maestra, a otra. Trato de no traerme a la casa el dulce para evitar esa situación. Trato de anular ese deseo buscando la manera de, digamos, llevar una solución a no tener que llevar el dulce conmigo. Entonces, ¿por qué les doy ese ejemplo? Porque así es con cada persona, con lo que la persona sea tentada. Y hay otras muchas más tentaciones en mi vida. Entonces, que gracias a Dios he empezado a identificarlas y he podido manejar eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Si usted está siendo atacado por el área sexual, entonces usted tiene que empezar a trabajar esa área en su vida, el por qué hay esa concupiscencia en su corazón. Si fue que desde pequeño usted fue expuesto a imágenes sexuales, fue expuesto a abuso, fue expuesto a, digamos, a una violación, o sus padres, usted los vio, digamos, en intimidad. Hay muchas cosas que pueden afectarlo. Entonces, ¿qué trae como consecuencia eso? Que de alguna manera u otra siempre haya como un deseo retorcido hacia esa parte sexual. Entonces hay que buscar el origen del por qué. Si usted encuentra ese origen, ahí empieza un proceso de sanidad, de perdón, si es necesario, y después de eso empezar a lo que es recibir ese amor y esa paternidad de Dios. Les voy a dar un ejemplo de una persona que yo llegué a conocer que tenía una promiscuidad sexual muy tremenda. Esa persona era muy atacada por esa parte de su vida sexual, y siempre la tentación venía por ahí y siempre terminaba pecando esa persona. Entonces esa persona era recurrente en la tentación frente a lo que era la promiscuidad sexual. Cuando yo hablé con esa persona y empecé, digamos, con ella y con la ayuda de Dios a mirar el porqué de esa tentación, nos dimos cuenta que cuando ella era niña, ella fue abusada por un familiar en particular, el cual le enseñó que el amor era de esa manera, el dejarse tocar. Entonces ella conoció el amor así. Supuestamente ella decía que era el amor así, pero eso se llama abuso sexual. Entonces ella, digamos que aprendió desde muy niña, 3, 4 años, a que las relaciones y que el afecto se gestaban era a través de las relaciones sexuales, y el dejarse hacer lo que la otra persona quisiera era una expresión de amor. Entonces era una persona que era muy dada a que abusaran de ella, y una vez abusaban y todo, la dejaban y la desechaban. Entonces ahí partía el problema en ella, que ese deseo que venía en ella fue un deseo que despertaron en ella cuando niña de manera errónea por un abusador, y ese deseo estaba en su corazón, y ese deseo de un momento a otro se despertaba y necesitaba ser lleno de nuevamente. ¿Y cómo es que buscaba su corazón? Volver a llenar el deseo que experimentaba, y de una vez volverse a llenar, porque la persona que le hizo eso le decía que eso era amor. Ella me decía que incluso hasta los 12, 13 años
ella pensó que eso estaba bien hecho, que ella pensó que todas las personas le hacían eso a sus hijos. Entonces ahí nos damos cuenta de que por una mala acción de una persona sembró en ella un deseo erróneo que se convirtió en esa concupiscencia, la cual le trajo a su vida el tener una promiscuidad sexual, el cual Satanás usó para siempre tentarla por ese lugar y llevarla siempre a terminar pecando. Entonces ese era el círculo vicioso que Satanás la tenía a ella. Entonces ella no podía salir de ese círculo por más que quería. Entonces, ¿cómo se sale de un círculo vicioso? Pues simple, ir al origen del problema. En este caso el origen de ella había sido abusada y necesitaba esa niña de 3 y 4 años sanar su corazón para poder recibir la paternidad de Dios, renunciar a lo que había vivido en ese momento, darle a conocer a esa niña de 3 y 4 años que fue abusada en ese momento, que el amor no se manifestaba de esa manera. Y cuando llevara ese proceso, renunciar al deseo que le fue dado, o sea, esa raíz, a ese origen de lo que había tenido ella, y empezar un proceso de sanidad interior y un proceso de identificar que era la verdadera paternidad y el verdadero amor de Dios, e incluso perdonar al que la abusó, porque para poder tener libertad hay que perdonar. Es un tema de este nivel que lo vamos a ver más adelante. Lo importante que es perdonar y el arma tan poderosa que es el dar perdón a los que nos dañan. Entonces ese proceso le permite que en su raíz, en ese origen donde ella fue dañada, haya la sanidad de Dios, y ese deseo torcido que fue sembrado en su corazón sea cambiado, porque Dios dice que nos dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo, pero para poder haber ese cambio tiene que haber un proceso donde yo debo de aceptar que tengo un problema por corregir. Entonces, ¿qué pasó con ella? Empezó su proceso. Al terminar su proceso, ¿qué pasó con ese deseo? Se fue. El deseo de querer estar con hombres para sentirse amada, para sentirse valorada, y aprendió de que no se tiene que conocer a alguien de esa manera para poderse sentir así, sino esperar a la persona indicada para su vida. ¿Hubo restauración? Por supuesto que la hubo. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Les puse 2 ejemplos. El mío, que es algo risible, sobre los dulces, pero hay mucha gente que ha ido a un coma diabético por comer dulce. Mi papito murió de eso, de diabetes y de comer dulce, y eso lo llevó prácticamente a la muerte. Y la hermana que fue abusada y era tentada por la parte sexual. ¿Por qué les quiero yo contar estos 2 ejemplos? Porque a veces uno cree que la tentación o es terrible y solo las personas que viven eso son las que son tentadas, y hay veces otras personas que creen que cosas tan leves no son una tentación y que a la verdad la pueden manejar, y nos damos cuenta que no es así, que también lo puede desencadenar en muerte. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que identificar. ¿Qué es lo que viene a mi vida que me trae un impulso, que me despierta un impulso a hacer algo de manera incorrecta? Entonces les voy a dar un ejemplo para que usted apunte en su cartilla, y es la siguiente. Tentación no es igual a prueba. La tentación y la prueba son 2 cosas muy diferentes. La tentación viene de Satanás y tiene un único objetivo: hacer que yo termine pecando, destruirme y que yo me vaya para el infierno. Eso es lo que quiere Satanás. Esa es la tentación. Es el único objetivo que tiene, mi destrucción. La prueba, en cambio, es única y exclusivamente de parte de Dios. Y la prueba tiene una prioridad en mi vida, y es que yo mejore y que yo avance espiritualmente. La prueba me hace manifestar los frutos del Espíritu Santo. La tentación me hace manifestar mi carne. Entonces, yo no puedo confundir tentación con prueba. Ejemplo: la tentación me lleva a mí a robar, fornicar, me lleva a adulterar, me lleva a ser glotona, me lleva a lo que es consumir vicio, me lleva a la pornografía, me lleva a lo que es las relaciones con los muertos, las relaciones con los animales, me lleva a lo malo, a mi destrucción, tanto en mi cuerpo como en mi alma como en mi espíritu. Eso me desencadena la tentación. La prueba es algo que me lleva a poner en práctica un principio establecido por Dios. Un ejemplo: ¿qué es la prueba? Cuando Dios me dice a mí, ama a tu prójimo como a ti mismo,
y ese día todo el mundo la trató mal. Ese día a usted la miraron feo, ese día a usted la trataron mal, ese día a usted le dijeron hasta lo que no debían de decirle, y uno dice, Dios mío, ayúdame, y uno como que se toca la cabeza y dice, pero ¿por qué estoy tan horrible? Todo el mundo me ha tratado mal. Eso es una prueba. ¿Y qué me está llevando esa prueba? A establecer, a aplicar un principio dado por Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la prueba me lleva a aplicar un principio establecido por Dios. La tentación a aplicar un deseo de mi carne. Entonces hay que tener claro esas dos diferencias, porque hay gente que está en adulterio y dice, no, Dios me ayudará a salir de esta prueba. Y eso no es una prueba, eso es una tentación de que en la cual terminó pecando, y si no se arrepiente, la palabra de Dios dice que los adúlteros no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, espero que haya quedado clara esas dos diferencias entre la prueba y la tentación. Sigamos leyendo. La fuente de la tentación. Debe quedar claro para el cristiano que la fuente de toda tentación es Satanás, quien a su vez tiene para lograr sus propósitos como principales canales a la carne y al mundo. A continuación estudiaremos el operar de cada uno de estos tres enemigos. La carne. Es de destacar que cuando la Biblia habla de la carne se refiere a ella en términos tales como el viejo hombre, el cuerpo del pecado y el yo. Aquí voy a aclarar algo cuando lo lea, porque es bueno dejarlo en claro. Dice, Pablo describe la carne como un poder personal con sentimiento y actividades propios, Romanos 8:5. Contrarios al Espíritu de Dios, Gálatas 5:17, ahora lo leemos. Actúa arbitrariamente según sus propios instintos. La carne es la naturaleza humana separada de Dios. La carne, sarx, en griego, está excluida de la participación en el reino de Dios, mientras que el cuerpo, soma, en griego, transformado, es decir, arrancado del dominio de la carne, será portador, resucitado. Esta distinción importante escrita es que soma es precisamente el hombre mismo, mientras que la sarx designa la naturaleza inferior de una persona, el asiento y vehículo de los deseos pecaminosos, un poder que le somete y esclaviza. Entonces vamos a leer Romanos 8:5. A buscarlo. Romanos 8:5 y yo busco el otro. Gálatas 5:17, ¿ya lo tienes o no? Okay. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en la cosa del Espíritu. Entonces vamos a aclarar este pedacito de lo que le leí ahorita. Está en nosotros lo que es el ser, lo que somos nosotros, los que nos identifica como seres humanos, o sea, como ese... lo que me identifica a mí como Darly, lo que identifica a mi esposo Luis como Luis, lo que es él como ser, como persona que existe en este universo. Y está lo que se llama los deseos de la carne, o lo que, digamos, nuestra alma aprendió debido a que estaba sometida a una naturaleza pecaminosa. Entonces, esos deseos de la carne, que es lo que vamos a leer ahora, son aquellos que cuando estábamos en el pecado estábamos sometidos a esos deseos de la carne, porque Satanás tenía el poder para hacerlo, ya que estábamos destituidos, lo que vimos en el nivel 1, en lo que fue el tema del pecado. Entonces nos damos cuenta de que Satanás tenía derecho sobre nuestra carne y sobre nuestra vida para someternos a esas obras de la carne y a esclavizarnos en ella. Entonces vemos personas que eran adictas a la drogadicción, eran adictas a la promiscuidad sexual, tenían problemas de robar, problemas de mentir, etcétera. Eso eran pasiones en las cuales Satanás tenía ese poder y esa autoridad para esclavizarnos. Y nuestra alma aprendió ese comportamiento. Independientemente de la edad que hayamos llegado a Cristo, a los 20, 30, 40, 50, nuestra alma tuvo mucho tiempo para aprender mañas, por así decirlo.
y aprender a disfrutar esa naturaleza. Entonces nosotros nos decían algo en el mundo y uno explotaba y le daba ira. A nosotros nos enseñaron la ley en el mundo que el más fuerte sobrevive, entonces uno aprendió a, si no me aplastan, yo aplasto, o yo no aplasto, pero no dejo que nadie me pase por encima. Aprendimos a defendernos, a no dejarnos de nadie, entonces aprendimos mal. Cuando nosotros llegamos a Cristo, el Señor nos quita el derecho que Satanás tenía sobre nosotros, esa acta que nos era contraria, y nos da la libertad en Él. Con su sangre nos limpia del pecado, nos limpia de esa esclavitud, pero hay una cosa muy particular, es que nuestra alma tiene recuerdo y tiene memoria, y ella recuerda la manera en que vivió y ella quiere seguir viviendo de esa manera. Ahora nosotros que hemos nacido de nuevo, hemos tema del nivel 1, lo que significa el nuevo nacimiento, nos damos cuenta que ahora nuestro espíritu que se ha unido nuevamente a Dios, que estando nosotros muertos en delitos y pecados, ahora se nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora nuestro espíritu tiene que enseñar a nuestra alma a que ya no se vive de acuerdo a los deseos de la carne. Entonces, ¿qué nos dice Romanos 7? ¿7 qué? Romanos 8:5, perdón. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué quiere decir? Que la persona que no ha nacido de nuevo, la persona que está carnal, la persona que se deja llevar por las emociones y por el alma, es una persona que es de comportamiento carnal. Es una persona que le dicen algo, se enojó 8 días. Es una persona que le hacen, digamos, no obtiene lo que quiere, se frustró, se amargó, le entró depresión. Es una persona que piensa en las cosas siempre de lo que es la carne, de cómo vengarse, de cómo satisfacerse, de recibir el bien que ha dado, o sea, de recibir todo lo que ha dado, recibir su recompensa en general. Pero dice que los que son en el espíritu, las cosas del espíritu. Pues ahora nosotros somos del espíritu y estamos buscando las cosas del espíritu, que es empezar a aprender a través de la enseñanza que Dios nos da, a fortalecer ese espíritu que tenemos ahora unido a Dios, para aprender a enseñarle a nuestra alma la manera correcta de actuar. Entonces, eso es lo que quiere decir. Y Romanos 7, gracias, Gálatas 5:17. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir? Que ahora que nosotros somos espirituales, porque el Señor nos dio un espíritu nuevo, el Señor nos ha dado vida juntamente con Él, ahora nosotros tenemos en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos la capacidad para tener lo que es amor, para tener lo que es gozo, para tener paz, para tener paciencia, para tener benignidad, o sea, esa capacidad de pensar y actuar bien, bondad, fe, mansedumbre, templanza, la capacidad de decirle no al pecado, o sea, ese carácter de mantenerse firme en cuanto al pensamiento que uno tiene. Tantas cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir? De que nosotros ahora tenemos que enseñarle a nuestra alma de que ella ya no debe de reaccionar como reaccionaba en la carne, sino que ahora ya debe de reaccionar conforme al fruto del Espíritu que lleva adentro. Entonces, este proceso es fácil, ¿no? Porque mientras nosotros lo aprendemos, muchas veces uno siente que como que tiene una guerra interior. A veces a uno le hacen algo y digamos que no ha ayunado, no ha orado, y en estos tiempos de pandemia que hay tanto estrés, tanta cosa, tanta angustia, tanto desespero, por así decirlo, aunque hay gente que yo he hablado con ella y eso andan en una paz y en un retiro espiritual tremendo, pero hay otros que no, porque no hay trabajo, hay que comer, y los hijos piden comida, y entonces yo me he dado la oportunidad de encontrar los dos extremos en esta situación. Entonces he encontrado el que está súper espiritual y que el Espíritu Santo lo llena todos los días, y su manera de hablar es de que está en un gozo y en una paz tremenda. Gloria a Dios por eso, porque realmente eso quiere decir que está haciendo el bien las cosas. Pero hay otros que llamo y me dicen, no, mire esta situación, que miren esto, que no hay que comer, y yo oro y no me llega la comida, y no me llega esto, y no me llega lo otro. Entonces ahí es donde nosotros
estamos siendo probados. Y no solamente los discípulos, también nosotros los maestros estamos siendo probados en muchas cosas en esta situación. Y aquí es donde realmente Dios nos prueba y nos muestra qué nos falta por aprender, si nos falta paz, porque la paz de Dios debe sobrepasar cualquier situación en la que estemos. La paz no debe estar condicionada a que si yo estoy bien tengo paz y si yo estoy mal estoy con zozobra, porque no es así. La paz de Dios es que, bueno, sí, yo tengo una situación en este momento crítica en mi vida, pero yo sé que Dios me va a ayudar en su debido tiempo y yo voy a tener esa paz que Él ganó. Para mí ese fruto lo voy a manifestar en mi corazón. La mansedumbre de que en este momento, por ejemplo, para entrar al banco hay que hacer como 10 manzanas de distancia y la cola en pleno sol, y el banco va hasta la 1 y son las 12:35 y faltan como 100 personas y uno todavía está atrás y es el único día miércoles. En mi caso es el pico y cédula, y yo puedo solamente salir los miércoles. Entonces cuando tú te paras en esa cola, porque yo sé que ustedes también se han parado y está ese sol, y uno ve que le manda la siguiente pregunta de, bueno, ¿por qué hasta la 1 trabajan y no trabajan hasta las 4, hasta las 5, 4 de la tarde que se debería de trabajar? ¿Por qué hasta mediodía? Entonces empieza como el alma de uno a decirle, bueno, ¿qué harías tú, Darling? Así diría mi alma, ¿qué haría la vieja Darling? Entonces la vieja Darling pues se hubiera enojado muchísimo y de pronto hubiera ido hasta armar un cacerolazo a la alcaldía, porque no es justo eso, porque no es justo que trabajen hasta mediodía sabiendo que pueden trabajar todo el día y así no aglomerar las personas en las filas. Pero resulta que entonces viene esa Darling espiritual y me dice, bueno, Darling, ¿qué has aprendido en cuanto al fruto del Espíritu Santo? ¿Qué tienes allí? Ese fruto del Espíritu Santo dice, paciencia. La paciencia se ejercita en esos momentos. Entonces ahí es donde yo tengo que decidir si me comporto en la carne o me comporto en el espíritu. Esa es nuestra decisión. Aquí es donde radica. Por eso dice que el que es de la carne piensa en las cosas de la carne, pero el que es en el espíritu, en las cosas del espíritu. Entonces yo le enseño a mi alma, porque sí, eso es un enseñar diario. No es que porque yo sea profesora, entonces yo ya soy perfecta, al contrario. Yo estoy aquí porque Dios cada día me hace aplicar lo que enseño. Y mucho más cuando uno enseña, Dios a uno le hace vivir esa palabra para no ser un hipócrita al enseñar. Entonces, si yo le hablo de paciencia es porque Dios a mí me ha enseñado a ser paciente. Entonces le digo, bueno, Dios, si no alcanzo a entrar a la 1, pues dentro de 8 días. Y gloria a Dios, toca esperar. Ese es el momento en que llevo ya 3 semanas queriendo hacer una vuelta, no he podido. Entonces ahí nos damos cuenta de que la paciencia tiene que ejercitarse en nuestra vida si realmente yo soy espiritual. Entonces es muy importante, hazme un favor, perdón hermanos, en mi celular y compárteme en el grupo de los hermanos de la iglesia. Entonces es muy importante tener en cuenta esa parte en nosotros. Bueno, entonces vamos a continuar leyendo la cartilla. Preguntas lo pueden hacer por el chat del YouTube. ¿Cuáles son las obras de la carne? Página 8 en la cartilla. La evidencia de una vida que provee para la carne se manifiesta practicando las siguientes obras. Gálatas 5, 19, 21 nos dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Primera de Corintios 6, de 9 al 10 dice: ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los maldicientes, ni los estafadores. Colosenses 3, 5 al 9 dice: malos deseos, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, mentira. Todo eso son las obras de la carne. Aquí les voy a aclarar algo, porque a veces se enseña mal y se dañan hogares por esto, así que quiero que me preste atención. Voy a ir a la primera parte donde dice lascivia. Al varón se le es más atacado por esto que a la mujer. El varón es muy visual,
todo le entra a los hombres por los ojos. Todo lo que el hombre ve, pues es su manera, digamos, de agradarse él, es a través de la vista. La mujer es más bien auditiva, todo le entra por el oído. Entonces, a veces cuando la persona entra a Cristo y entra con su pareja, cuando son cristianos, a veces ese varón quiere observar a su esposa, y la esposa, como dice que los deseos de la carne son lascivia, entonces ella relaciona que el esposo si la mira es lascívico. Entonces cuando el esposo la mira y la observa que ella está en su casa, o la observa que se arregló, se puso una blusa, un vestido que a él le llama la atención y empieza a mirarla, entonces la mujer le dice, uy, arrepiéntase que está siendo lascívico. Y coge digamos, a ese esposo y lo empieza digamos, a ponerle una etiqueta. Yo voy a dejarle claro hoy qué es lascivia. La palabra de Dios nos enseña muy claro que cuando uno se casa son una sola carne. Búscame, amor, la cita sobre lo de la carne, que nadie mata su propia carne. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando yo acepto casarme conforme al mandato establecido por Dios y hago esa promesa delante de Dios, Dios bendice mi unión con mi esposo y él y yo pasamos a ser una sola carne. ¿Eso qué quiere decir? Que yo le pertenezco a mi esposo y mi esposo me pertenece a mí. Eso quiere decir que nosotros dos tenemos que llegar a un acuerdo de cómo vivir y cómo mantener nuestros cuerpos, porque nos pertenecemos mutuamente. ¿Qué quiere decir eso? Un ejemplo. Por ejemplo, a mí me gusta el corte que tiene mi esposo y 29. Y a él le gusta el cabello largo. Entonces, a mí no me gusta el cabello largo. Pero entonces llegamos a un acuerdo porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos de andar en común acuerdo, andar en esa unión, sujetos los dos por amor, y debemos de mantener esa unidad. Y Dios busca esa unidad en el hogar. Entonces, a él tampoco le gusta mucho ese es el corte que tiene, pero nosotros llegamos a un arreglo y dijimos, bueno, en mi caso, no estoy diciendo que deba aplicarlo, sino que es un ejemplo de acuerdo. Entonces yo le dije, bueno, amor, tú te pones ese corte porque a mí me gusta y yo me dejo el cabello largo porque a ti te gusta y los dos estamos contentos. Entonces él me dijo, listo. Ya llevamos 6 años con él con el mismo corte y yo con el cabello largo. ¿Nos hace infelices? No, porque los dos llegamos a un acuerdo en los cuales entendimos de que es una relación no individual, sino en una unión que decidimos los dos por voluntad propia hacerla delante de Dios. Eso también implica de que el esposo, cuando el esposo y la esposa se unen, ese varón tiene derecho de deleitarse sobre su esposa en cuanto a verla. Y la esposa tiene derecho de deleitarse con el esposo en cuanto a verlo y observarlo. Entonces ahí no entra lo que significa lascivia, porque ese varón no está viendo una mujer de la calle para desearla, está viendo a la esposa que le pidió a Dios, en la cual se unió con ella en matrimonio. ¿Dónde es que está el versículo? 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Eso quiere decir de que nosotros somos, ¿qué? Cuando nos casamos con nuestro esposo, una sola carne. Entonces ahí hay algo muy, muy particular, y es que la mujer, casi el 90% de las veces son las mujeres las que cometen ese error, de tratar a los esposos en el cristianismo como lascívicos. Me ha pasado muchas veces cuando me han dicho, hermana, es que mi esposo es muy lascívico. Yo le digo, ¿por qué? Mantiene mirando a las vecinas, las sobrinas, mantiene mirando. No, hermana, yo salgo de la pieza en pijama y no hace sino mirarme. Y entonces, ¿a quién va a mirar si usted es la esposa? Eso no es malo delante de Dios. Entonces le dejo esto claro, ¿por qué? Porque a veces ese concepto se confunde y eso sí que daña hogares. Igual que el esposo mirar a la esposa y la esposa mirar al esposo no lo hace lascívico. Entonces, ¿qué es un lascívico? Es aquel que mira a alguien que no es de su propia carne, por así decirlo, que mira a la sobrina, que mira la muchacha por la calle, que mira a las mujeres en la televisión. Eso es lascivia y ahí se tiene que arrepentir porque le va a llegar consecuencias a su vida. Pero entonces quiero que quede clara esa parte, siempre la aclaro en este tema porque siempre surgen esos detalles en cuanto a la lascivia.
Y muchas veces he visto codeando mujeres a esposos a decir, si yo que los lascívicos es una obra de la carne. No, eso es cuando yo lo hago con gente de afuera. Cuando yo lo hago, cuando el hombre mira a una mujer que no es su esposa. Por eso Dios dice que cualquier hombre que mira a una mujer, o sea, para codiciarla, pero que no es su esposa, él ya adulteró con ella en el corazón. ¿Por qué? Porque para Dios la esposa y él, cuando se casa hombre y mujer, son una sola carne y los dos están bendecidos por Dios. Entonces, Dios los considera un solo cuerpo. Por eso lo que le llegue a mi esposo me va a llegar a mí, en cuanto a la consecuencia o en cuanto a la bendición. Por eso es muy importante tener en claro esa parte. Bueno, entonces espero que haya pues quedado claro. Si alguien tiene alguna pregunta respecto a eso, me puede también escribir por el interno, si no quiere en el chat del grupo. Seguimos leyendo. Nuestra carne quisiera esclavizarnos, la carne, la naturaleza pecaminosa. Imagina que tuvieras un monito como mascota. Ese monito pasa los días sobre el hombro tuyo y te acompaña durante tus actividades. Tan lindo y juguetón es el monito que no puede resistir cuando te pide un guineo. Te brinda una sonrisita y le das de comer siempre un guineíto, 2, 3. El monito poco a poco crece y se pone más fuerte. Llega el momento un día después de alimentar esta mascota que el mono te pide su comida, pero ya no habla con la voz suavecita y una sonrisita. La voz ya es más ronca y áspera y demandante. Dame un guineo. Tú le niegas, no creo que quisiera darte un guineo hoy. Los brazos musculosos se aprietan alrededor del cuello tuyo y la voz siniestra te exige, dame un guineo ahora. Ya no puedes respirar y sientes que te desmayas bajo el peso abrumador de lo que antes era una mascota tan linda y divertida. Ya el mono está en control de la vida y no hay otro remedio sino que darle todo lo que se te exija. Por haber alimentado al monito mucho, ya estás de esclavo bajo su dominio. Primera de Corintios 10:23. Ya se lo voy a leer. Así es nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne. Le damos de comer muchos pecadillos como si fuera un juego, una mascota, pero la carne crece y nos exige más y más. Pecamos con más fuerza y más frecuencia hasta que el pecado llega a controlarnos y dominar la vida. Somos esclavizados. Nuestra carne es el mono en el hombro. Romanos 10:20. Primera de Corintios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces voy a explicar esta parte del mono que nos muestra la cartilla. El mono son esas obras de la carne. Cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos con ellas alborotadas. En algunas personas la ira, en otras personas la depresión, en otras personas malos pensamientos, bueno, en general, lo que son las obras de la carne. Llegamos a Cristo en nuestro primer amor, mucha gran mayoría de nosotros llegamos en el primer amor, somos lavados y limpiados. Nuestra alma empieza ese proceso de aprendizaje, pero a medida que vamos avanzando en el camino del Señor, empezamos a tener tentaciones recurrentes, lo que a veces hace que uno se quiera desanimar o no se sienta arrepentido. Entonces, como preguntas como, ay, pero si yo amo a Dios, yo quiero cambiar, porque siempre me llega esta tentación tan horrible a mi vida, y a veces esa tentación uno lo que hace es querer resistirla, pero no entiende de que está allí porque hay un deseo torcido en ese corazón y no hay un proceso de sanidad, lo que les explicaba al principio de la clase. Entonces, esa persona, digamos que cuando uno arranca con el primer amor, es muy bueno, pero a medida que uno avanza en la vida cristiana, a veces el impulso se va como perdiendo. Entonces, lo que para uno a veces era un deleite leer la Biblia, a veces ya no se vuelve tan deleitoso leerla. A veces el deleite de orar tanto tiempo ya no se vuelve tan deleitoso orar porque pues hay problemas, hay situaciones. A veces el ayunar era deleitoso, muchas veces ese deleite va menguando. A veces los cultos, no sé si les habrá pasado que ahora en esta situación de lo que estamos viviendo, a veces de entrar por un enlace a escuchar un tema de la Biblia, y uno como que tiene el video del pastor, pero está sonando la campana porque hay otro video mucho más chévere por otro lado, y uno le ve la cara a la misma persona todos los días, y estoy siendo sincera porque eso siente el ser humano. Entonces uno como que dice, ay, no me quiero conectar, o no quiero escuchar culto, no, ya escuché ayer, o bueno, cosas así.
Entonces, el monito en nuestra vida es ese deseo que quiere volver a recurrir en nosotros. Entonces, Satanás conocía al viejo hombre, el cual esclavizaba en nosotros. Él sabe que ahora él no nos puede hacer pecar por voluntad propia, pero ¿qué puede hacer él? Es volver a despertar lo que una vez en nosotros estuvo despierto. Entonces, él te va a atacar con lo que te esclavizaba en el mundo, a ver si aún tienes esos deseos ocultos en el corazón. Entonces, si la persona tenía problemas de licor, va a utilizar una situación para volverlo a tentar, para que termine otra vez en el licor. Si la persona no se ejercita espiritualmente y no tiene, digamos, actitudes, digamos, comportamientos que lo ayuden a mantener en santidad, disciplinas, así esté con ánimo o sin ánimo de terminar a hacer algo, entonces ese monito va a ir creciendo, ese deseo. Entonces ya lo que dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Esta cita la leímos al principio. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, lo que leímos al principio. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza, sino ni sombra de variación. Y lo que les acabo de decir ahorita, todo me es lícito, mas no todo me conviene. En usted está el poder de decidir. Yo le digo a Caín, he aquí el pecado está a la puerta. Si tú quieres, te enseñoreas del pecado o dejas que el pecado se enseñoree de ti. Usted tiene la oportunidad de o matar al monito, como dice en la cartilla aquí, o darle alimento al monito. Pero lo que sí se le garantiza es que si le da alimento a ese monito, o sea, se permite ciertos privilegios que tenía en el mundo y cree poder controlarlos, el monito le va a crecer. Y cuando ya sea un mono incontrolable como un gorila, lo va a llevar a terminar pecando. Entonces, ¿qué consecuencias va a traer eso? Que todo el proceso que hizo de inicio va a terminar en nada. Por eso hay personas que se congregan 10 años y a los 10 años terminan fornicando, terminan de nuevo en las drogas, terminan de nuevo en la promiscuidad, terminan de nuevo en el alcoholismo. ¿Por qué? Porque la persona durante 10 años disimuladamente le dio de comer a esa obra de la carne en su vida. ¿Cómo se controlan las obras de la carne? Las obras de la carne no se controlan. A las obras de la carne hay que darles muerte. Las obras de la carne en nosotros hay que darles muerte. Por eso el tema del día de hoy, el objetivo principal del tema del día de hoy es que yo debo de identificar cuál es el arma de tentación que Satanás tiene sobre mi vida. Cuando Satanás la usa y yo logro identificar que él me está tentando por el mismo lado, quiere decir que hay algo en mi corazón, como lo dice la Biblia, que cada uno es tentado conforme a su propia concupiscencia. Ay, gracias. Le voy a leer el de matar las obras de la carne. Porque si vivís, Romanos 9:13, porque 8:13, perdón, porque si vives conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿las obras de la carne se deben de matar? Por supuesto que sí. Entonces, yo debo de identificar eso en mi vida y inmediatamente anularlo. Les voy a dar un tip, tanto a los varones como a las mujeres. ¿Cómo termino yo pecando? Digamos, hoy en día, aquí dice que nuestros enemigos son la carne, el mundo y Satanás. La carne son esos deseos de la carne, después vamos a ver el del mundo y después vamos a ver Satanás. Vamos hoy a mirar cómo atacamos las obras de la carne, haciéndolas morir en mi vida. ¿Cómo? Pues obligando a mi alma a cumplir el fruto del Espíritu Santo. Entonces, si una de las obras de la carne es la ira, ¿cómo hago morir la ira en mí? Pues no es que va a llegar Dios y me va a dar una paz que se me quite la ira. No, en el momento en que yo tengo ira, Dios me está diciendo, tú tienes el poder para aplicar la mansedumbre. Entonces, yo en ese estado tengo que hacer morir esa obra de la carne en mi vida, aplicando mansedumbre. Entonces, si mi alma me dice a mí, contéstale mal porque te está contestando mal, yo le digo, no, alma mía,
No es lo que tú digas, sino lo que diga la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que yo tengo el fruto del Espíritu Santo, y entre el fruto del Espíritu Santo está la mansedumbre. No voy a contestar igual a como me están contestando. Eso es hacer morir la obra de la carne en mi vida. Las obras de la carne se matan en uno. Dios, no es que uno le diga a Dios, Dios, ayúdame con esta ira. No. Dios a usted no le va a quitar la ira. Dios a usted ya le dio la capacidad para que usted mismo aplique el fruto que tiene en su corazón, que es el fruto del Espíritu Santo. Entonces no es que hay gente que pide mal, hay gente que dice, no, yo estoy ayunando para que Dios me quite la ira. Dios no te va a quitar la ira porque Dios no quita las obras de la carne. Dios lo que fue que te dio, Dios, exactamente, lo que Dios te dio a ti fue el fruto del Espíritu Santo, que te dio lo que leímos ahorita en Gálatas. Dios te dio el fruto del Espíritu Santo. Así que es tu obligación, mi obligación, aplicar ese fruto para darle muerte a la obra de la carne en mi vida. Así que yo tengo problemas de ira, tengo que aplicar ese fruto. Por eso les puse el ejemplo de la fila del banco. Porque si yo le doy rienda suelta a mi carne, les digo que hubiera terminado en el Parque Bolívar dando un cacerolazo con todos los de la cola. Porque esa era la vieja Darling. La vieja Darling era activista en cuanto a los derechos humanos. Y siempre terminaba por allá suspendida donde no debía. ¿Por qué? Porque tenía problemas de rebeldía y de sujeción. Entonces, Dios me prueba, sí. Siempre me prueba la paciencia y me prueba la mansedumbre. ¿Por qué? Porque eso es una obra de la carne en mi vida, y Satanás siempre busca mirar a ver si de pronto yo le estoy dando lugar a esa obra y utiliza situaciones así. Entonces es muy importante eso. Satanás, quiero que usted sepa algo. Todo el mundo es tentado, incluyéndome, hasta los pastores más grandes del mundo son tentados. Eso no te hace malo. El que tú seas tentado no te hace una mala persona. Todo ser humano es tentado, hasta el más grande pastor y apóstol del mundo. Hasta Jesús, que no pecó, fue tentado. Eso lo vamos a leer en la próxima clase, porque este tema tiene varias partes. Jesús, que no pecó, fue tentado. La pregunta es, ¿por qué si Jesús no pecó, entonces Jesús tenía concupiscencia en el corazón? No, Jesús no tenía concupiscencia en el corazón para ser tentado. Por eso Satanás usó varias cosas para ver qué identificaba en él. Eso lo explicamos en la próxima clase para que no se lo pierda. Pero es muy importante cerrar ya, para ir cerrando esta parte del tema, en que esta semana vamos a identificar. Esa es la tarea de nosotros esta semana. Vamos a identificar por dónde es que nos está tentando Satanás y si es recurrente. No para que usted me cuente a mí por el privado, por obligatorio, sino porque ya se aproxima lo que es la reunión del culto y debemos pues quedar libres para los que deseen estar en la reunión del culto. Si usted desea abrirse conmigo, lo puede hacer. Usted sabe que siempre puede contar conmigo y que en mí queda lo que usted me diga, en mí siempre va a morir. Pero la idea del tema del día de hoy es que usted identifique. Vamos a identificar por dónde nos está atacando Satanás en cuanto a la tentación. No se sienta culpable, no se sienta destituido y no sienta que no está haciendo nada. Al contrario, hoy usted va a tener un avance grandísimo contra Satanás, porque usted va a descubrir cuál es el arma que él tiene contra usted, y usted en este tema va a aprender a quitarle esa arma a él para que usted pueda tener un control sobre su vida en cuanto a lo que es ser atacado, y usted pueda vivir en santidad y vivir bien. Se puede hacer y se puede vivir en santidad si uno dispone su corazón y uno aprende a aplicar lo que ha estado aprendiendo en estos niveles. Entonces, tarea de esta semana es que usted identifique por dónde es que lo ataca Satanás. Y usted va a empezar a decir, bueno, me ataca por este lado. Y usted va a empezar a preguntarle a Dios en oración, ¿de dónde viene el origen de ese sentimiento? Si lo ataca por la parte sexual, pregúntele a Dios de dónde se originó ese sentimiento. Si lo ataca por la parte de lo que es las drogas, ¿cuándo fue la primera vez que empezó a consumir drogas? ¿Qué lo llevó a fumar? Eso es lo que usted tiene que identificar. Eso es bueno, porque ahí vamos a atacar la raíz de la tentación en nuestra vida. Listo, mis hermanos, este tema ya lo vamos a dejar hasta aquí, son las 7:28. Este tema tiene 2 clases más porque es muy profundo. Hoy atacamos lo que fue
Hoy enseñamos lo que fue la tentación y las obras de la carne. Falta lo que es la tentación por parte del mundo y luego por parte de Satanás, cómo opera. Y la respuesta a lo que le estaba dando de por qué Jesús fue tentado si él no pecó y no era malo. Entonces, todo eso tiene una respuesta y un porqué. Dios me los bendiga y me los guarde. Nos vemos la próxima clase.